hace conversaciones sobre múltiple esclerosis alrededor del estado de Virginia. Así que, Ingrid, por favor, si quieres comenzar a compartir tu pantalla, Ingrid. Sí, ya puede comenzar y bienvenida, doctora. Adelante, doctora Ingrid. Sí, tiene el micrófono cerrado. Ahora lo puede abrir, Ingrid. Ahora sí puedo. Sí, ya está abierto, sí. Puede compartir, adelante. Bueno, primeramente, con mucha alegría y honor, no saben cuánto les agradezco esta invitación. Gracias, doctor Williams, por este gran honor de poder presentar esta noche. Y al enterarme de este grupo y a través de ser doctor de este estudio, compartir los grandes logros que han hecho, realmente me quedo atónita. Es realmente es un gran honor, es un gran orgullo y espero que esta noche podamos compartir y aprender más acerca de esta enfermedad. Voy a tratar de entrar aquí acá. ¿Pueden ver todos bien? Todavía no. Dale a share. He hecho share. Eso hice. I did that. Eso hice. Puse share, pero en el mío parece que estoy sharing. Abre la presentación primero. He abierto. Ahora sí. Ahora ya. Sí, era que no tenía el permiso para entrar. Ya sí, está. Dele para atrás. Está... Sí. No me deja. Cálmate, estás bien. Ahí está bien. Ahí está la primera. Ahora perfecto. Está muy bien, está muy bien. Gracias. Van a disculpar. Bueno, como el doctor Williams dijo, el doctor restituyó, mi especialidad es en esclerosis múltiple, pero hoy quiero hablar acerca de una enfermedad que muy poco se sabe alrededor del mundo y es una enfermedad que realmente puede ser confundida con esclerosis múltiple y las repercusiones son muy graves, entre ellas la muerte. Quiero explicarles cómo. Voy a empezar con un caso clínico. Es una paciente mía que tuve hace un tiempo, 25 años, afroamericana. Empezó con dolor de ojo derecho y tenía problemas con la visión. Se diagnosticó con neuritis óptica a la edad de 19 años. A pesar del tratamiento, no mejoró su visión. Luego, al año siguiente, empezó a tener hipo recurrente, náusea y vómito. Con el tiempo notó entumecimiento y hormigueo en sus brazos, no brazos y piernas derechas. Y a esa época hicieron una resonancia magnética que mostraron lesiones a través del ventrículo, cuarto ventrículo, y claro, neuritis óptica derecha. Su líquido cefalorraquídeo demostró elevación de células blancas, especialmente neutrófilos, y no tenía ningún tipo de bandas oligoclonales. En esta época, en ese momento, el doctor, básicamente con la historia de neuritis óptica, con lesiones en el cerebro, dijo, usted tiene esclerosis múltiple. Le puso en interferona Avonex. 8 meses después, ella desarrolló una completa paraplegia y la resonancia magnética mostró una mielitis transversa completa. Este es un caso que hace poco tuve aquí. Una de las razones que estoy presentando este caso, porque este caso similar pasó durante mi fellowship en Pittsburgh, y una señora muy buena de 36 años, trabajadora social, la diagnosticaron con esclerosis múltiple, pero no tenía esta enfermedad y la siguieron tratando con Rivet, interferona, y lamentablemente llegó a morir, porque las lesiones de neuromalacia óptica pueden afectar la área positiva y pueden llegar a poner básicamente en riesgo la vida del paciente. Y por esa razón que quiero compartir el día de hoy acerca de esta enfermedad, porque esta enfermedad, si ya es tratada y diagnosticada a tiempo, los pacientes les va muy bien si es que se trata de la forma adecuada. ¿Qué es el síndrome de neuromalacia óptica? Es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, desmielinizante, parecida a esclerosis múltiple, del sistema nervioso central, que afecta, claro está, el cerebro y la columna espinal. Está causado por un anticuerpo contra el canal acuaporina 4, que básicamente se encuentra en todo lo que es la parte, digamos, del cerebro a través de los ventrículos, claro está en los riñones, en todo lo que es la parte de transporte de agua. Es un canal de agua y específicamente se está depositado en el pie del astrocito.
Predominantemente esta enfermedad ataca lo que es el cerebro y la columna espinal por el monto de canales de aquaporina presentes, y en específicamente lugares que les voy a mostrar en un poco tiempo. Esta enfermedad, aunque no lo crean, fue descubierta o descrita, mejor dicho, en los años 1800. Y en realidad, por mucho tiempo, esta enfermedad se fue llamada Devick's disease, enfermedad de Devick. Fue descrita en 16 pacientes en 1894, en pacientes que tenían neuritis óptica o mielitis transversa, o ambos a la misma vez. Y él lo llamó, bueno, doctor Williams va a decir mejor francés que yo aquí. Mielitis óptica. ¿Cómo se dice? Usted lo puede decir. Sí, esa enfermedad la descubrió Devick en el hospital en París, en un hospital en el cual yo fui. Y como tú dices, se confundió con múltiple esclerosis. Y hasta recientemente se pensaba que era una variante de múltiple esclerosis en lugar de ser una enfermedad completamente diferente. Y es completamente diferente porque su mecanismo de acción es completamente diferente, porque en el caso de esclerosis múltiple no tenemos un culpable que te dice, esta es la razón. En el caso de NMO tenemos un culpable que es, como les digo, el anticuerpo aquaporina 4, y es una enfermedad básicamente mediada por las células B, y afecta especialmente a los astrocitos, y eso es lo que causa el problema. Y ahorita les voy a mostrar cómo funciona eso. Entonces, en 1999, como dijo el doctor Williams, recién empezaron en Mayo Clinic, el doctor Winkelchuck, a empezar a tratar de separar a esos pacientes, que como el caso que yo hablé, que pacientes que a pesar de tratamiento de esclerosis múltiple, seguían teniendo ataques. Y no fue hasta el 2004 que la doctora Bond descubrió el anticuerpo, y que hizo realmente la explosión, digamos, acerca de esta enfermedad, porque empezaron a estudiarlo, a revisarlo en pacientes de esclerosis múltiple que no mejoraban, y vieron un montón de pacientes que tienen esta enfermedad. En el 2015, el panel internacional de esclerosis neuronal óptica empezó un criterio que voy a hablar ahora acerca de eso, justamente cómo se diagnostica esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hace específica esta enfermedad? En el caso lo que pasa es de que anticuerpos, no se sabe por qué, son producidos contra el canal de aquaporina 4, y empiezan a pasar, entran al cerebro cuando hay permeabilidad, y eso resulta en la activación del complemento. El complemento se activa y se separa entre lo que es el C5A y el C5B, y eso resulta en que el B causa en el astrocito como un globo, un agujero, y que causa que eso empiece a destrozar el astrocito. Y el 5A causa que venga más infiltración de otras células de macrófagos, de neutrófilos, de eosinófilos. Solamente son neutrófilos y eosinófilos que incrementan, y eso causa más inflamación. Y eso resulta en desmineralización de la neurona, y especialmente de los astrocitos y luego de los oligodendrocitos. Y eso causa las lesiones que vemos en los ojos, en el cerebro y en la columna espinal. ¿Preguntas? No te quiero, a veces, como dice el doctor Williams, a veces me pongo un poco así feliz y empiezo a hablar muy rápido. Quiero estar segura que no estoy hablando muy rápido. Esta enfermedad se diagnostica principalmente en los años 30, 40 y tantos años. Por mucho tiempo se pensó que era una enfermedad más de los años más, 45, 46, pero se está empezando a diagnosticar más antes. Claro, se atribuye esto a lo que tenemos ya el anticuerpo. En esclerosis múltiple se diagnostica típicamente a la misma edad, entre 20 a 40 años, pero mielitis óptica se piensa que es un poquito más de mayores. Quiero que también compartir que tengo varios pacientes pediátricos con NMO, que el menor que tengo fue diagnosticado a la edad de 8 años. Hay pacientes que en la historia clínica hasta los 3 años han diagnosticado, y luego mayores, pero eso es atípico. Es más común en mujeres que en hombres, y es aún más común, la relación es más fuerte en mujeres que en hombres, como esclerosis múltiple. En esclerosis múltiple es mujeres a hombres, es 3 a 1.
y en mielitis óptica es 9:1, es que es mucho más grande en mujeres. Es más común en la parte en la raza caucásica. Aquí en Virginia tengo bastantes pacientes afroamericanos y se piensa que la razón que es un poquito más, los estudios clínicos más de caucásicos es solamente porque el estudio se ha hecho más en ese grupo, pero se está pensando hoy en día a través de los años que tal vez sea más frecuentemente en la raza afroamericana. Y en mi caso, cuando veo pacientes que vienen con neuritis óptica que no está mejorando, que son afroamericanos, que tienen lesiones en la columna espinal, yo pienso más en esta enfermedad que en esclerosis múltiple, solamente porque son afroamericanos. Y en la gente hispana también se ha diagnosticado, pero no es tan común. Usualmente se presenta inicialmente con mielitis longitudinal extensa, que voy a hablar en más detalle. 50% de pacientes pueden presentarse así. O 36% de pacientes presentan inicialmente con neuritis óptica o 10% con ambos. Hace muchos años, la única forma que no podía diagnosticar esta enfermedad era si tenía neuritis óptica y mielitis longitudinal, y tenían que tener los dos en la historia clínica, o si no, no tenían esta enfermedad. Cuando se descubrió el anticuerpo, eso sí ayudó a poder decir que uno solo puede tener un episodio de neuritis óptica o mielitis y se pudo diagnosticar. Quiero tomar aquí un tiempito, una pausa en hablar acerca de pacientes que presentan sin neuritis óptica, sin mielitis, y su única presentación es hipo o náusea. Nada más, hipo. Tuve una paciente de 16 años que presentó al hospital que tenía tenía vómito y decía que tenía vómito cíclico. Entró y salió del hospital 8 veces en el transcurso de 6 meses. Perdió casi como 10 kilos. Cuando la conocí era un palito la pobre niña, tenía 16 años. Cuando me llamaron a hacer la consulta externa, o sea, para ver en el hospital, la consulta, entré y tenía el ojo así, mirándome, y le dije, ¿por qué estás guiñando? Me dice, porque veo doble si es que abro los dos ojos. Y nadie le preguntó acerca de si tenía hipo. Yo sí tengo hipo por bastante tiempo. Esa niña, su presentación inicial fue solamente náusea, vómito, hipo. Y cuando estamos empezando a tratar, desarrolló paraplegia. Y básicamente terminó en terapia intensiva, intubada, porque no podía mover nada. Tenía lesiones de la médula espinal, desde de la médula toda la columna espinal. Entonces, aquí quiero explicar de que esto ayudó mucho a los gastroenterólogos, porque como usted dijo, aquí hay gastroenterólogos también en este grupo de doctores, y es un gran honor. Por favor, si ustedes ven pacientes con náusea, vómito, que no mejora a través de tratamiento, que no es explicable por otras cosas, o hipodetectable, por favor, hagan estudio para este tipo de anticuerpo, porque pueden que presenten con este tipo de enfermedad. Esta enfermedad se caracteriza lo que llamamos cuadros clínicos centrales o core clinical symptoms. Entonces, ya hemos hablado de la neuritis óptica, mielitis aguda, la área postrima, que es lo que llamamos de hipo, el síndrome de agudo de tronco encefálico, que voy a hablar en más detalle, diplopia, que es lo que hablé de la paciente que hablé, narcolepsia o síndrome agudo diencefálico, y el síndrome cerebral sintomático. Estos cuadros clínicos centrales tienen que estar presentes para poder diagnosticar este tipo de enfermedad. Y voy a hablar en más detalle acerca de cada uno para que podamos entender específicamente, y a lo que voy a hablar voy a estar comparando a lo que es esclerosis múltiple. En el caso de la neuritis óptica, la pérdida de visión es usualmente unilateral o bilateral, más comúnmente bilateral, y es bastante severa. Y usualmente el escotoma es altitudinal y muchas veces no responden al tratamiento de methylfolona. En el caso de esclerosis múltiple, la visión es unilateral más comúnmente, y muchas veces responden al tratamiento de methylfolona. Y no es tan severo, o sea, sí tienen un poco de visión borrosa, pero no tanto. Y en el caso de esclerosis múltiple, el escotoma es central. Encima, las pacientes con esclerosis múltiple usualmente tienen dolores. Mi ojo me duele y tengo visión borrosa al centro, no puedo ver bien. El paciente con mielitis óptica
dice, sí, un poco me duele el ojo, pero no veo nada y está completamente negro y está de arriba para abajo, no veo nada y es bien fuerte. Es más la visión pérdida que el dolor, y en el caso de esclerosis múltiple es más el dolor y luego la visión, la pérdida de visión. En lo que es a la resonancia magnética, lo que vemos aquí usualmente ataca al nervio óptico en la parte posterior. No sé si aquí ven. Se ve bien. Gracias. O en el quiasma óptico. Y como aquí ven posteriormente en la parte, o sea, bilateralmente y en la parte posterior y el quiasma. En el caso de esclerosis múltiple, usualmente es más anterior y por eso tienen más dolor, porque ahí están los músculos del ojo. Entonces, en el caso de esclerosis múltiple es más anterior, en el caso de mielitis óptica es más posterior. Y bilateral y quiasma óptico. La mielitis, en el caso de mielitis óptica, es longitudinal. ¿A qué me refiero? Que básicamente abraza más de 3 segmentos vertebrales y usualmente afecta más lo que es la parte central del cordón del espinal, y esto resulta en parálisis. O sea, básicamente es flácida. Tienen básicamente mucho, tienen dolor, tienen muchos problemas con el esfínter, ya sea no pueden ir a orinar o tienen accidentes. Los síntomas motores son más predominantes que los síntomas sensoriales, justamente por la localización, porque afecta más la columna corticoespinal. En el caso de esclerosis múltiple, usualmente lo que se afecta más es la parte sensorial. En este caso, los pacientes se quejan mayormente de que tienen adormecimiento y luego tengo un poco, o sea, tienen debilidad, pero en el caso de mielitis óptica tienen más debilidad y luego tienen problemas sensoriales. Espasmos tónicos son muy comunes en esos pacientes y prurito también, que es algo muy raro que muchas veces nunca preguntamos y que también se presenta en estos casos. Como les dije, este tipo de problema afecta más de 3 columnas vertebrales, como ven aquí en el lado izquierdo, y aparte la parte central. Y las lesiones usualmente pueden ser extensivas y pueden llegar hasta lo que es la médula aérea, a la postrima. Y en la mano derecha ven que lamentablemente con el tiempo muchas veces causa atrofia de la columna espinal. Lamentablemente los pacientes con mielitis óptica, cuando tienen un ataque, causa un ataque bien fuerte y muchas veces no llegan como les dije, con los ojos no llegan a mejorar, te quedan con la deshabilidad que llegaron. Entonces es muy importante que no tengan recaídas, porque cuando las recaídas pasan, son muy severas y no mejoran muchas veces. La forma que yo trato de hacerlos mejorar y que sí he tenido bastante suceso ha sido plasmaféresis, que voy a hablar al final de la conversación, pero no me quiero adelantar. Cuadro clínico central es el síndrome, otros cuadro clínico central es del área postrima. ¿A qué me refiero? En esa área vemos bastante poros de aquaporina 4, y en esos pacientes, como la paciente que yo tuve, presenta con hipointractable, vómito, náusea recurrente, y hasta 43% de pacientes presentan con este cuadro clínico. Como dije anteriormente, este solamente puede ser su primera presentación clínica y sin ningún otro déficit neurológico. Y eso solamente, como digo, el gastroenterólogo que vio este paciente y que le admitieron a mi paciente, realmente me agradeció mucho acerca de eso y no sabía el gastroenterólogo en esta época, acerca de esta enfermedad me refiero. En este caso se afecta lo que es la médula dorsal y lo que es el tronco encefálico, y este MRI es bien específico, bien típico, digamos, de mielitis óptica, si es que lo ven. Había un paciente mío, hay neurocirujanos también, como ustedes dijeron, en este grupo. Durante mi residencia, una paciente que le hicieron una biopsia porque tuvo una lesión grande, pensaron que era cáncer o era otra cosa y era NMO. Entonces, muchos pacientes realmente entran hasta al quirófano muchas veces pensando que si sea cáncer o otras cosas que pueden causar este tipo de problema. Ingrid, déjame darte un reposito sobre la biopsia, porque tienen que saber que ya no lo hacemos. No. Pero incluso en mi época, nosotros ordenamos biopsia de la médula espinal en algunos pacientes por el mismo proceso, no se sabía lo que era. Y la única cosa que también nos preocupaban por obtener era una MRI del cerebro para ver si tenían lesiones o no.
porque en la clásica definición de Vick, lo que nosotros entendíamos en esa época era que las lesiones cerebrales eran discretas, mínimas o ausentes. Y ahora se sabe que eso no necesariamente funciona. Exactamente, y justamente eso voy a llegar en este momento. Gracias, Carlos. Como está viendo, Carlos, también afecta lo que es el diencéfalo y eso causa problemas de narcolepsia y temperatura, desregulación, anorexia. Y eso porque en este caso, como decía Carlos, ya vemos, se pensaba que no afectaba la parte del cerebro y como en este caso ven, sí afecta. El hipotálamo, el tálamo son afectados. Y esto es típico, muy típico de mielitis óptica, no de esclerosis múltiple. Y este tipo de pacientes, cuando veían esos casos de aquí en el cerebro, pensaban que era esclerosis múltiple, que está en el cerebro. Y eso es muy típico. Y lo que quiero aquí mostrarles con los arrows es acerca de que es donde está la parte periventricular, donde hay muchos poros de agua. Eso es difícil. Síndrome cerebral, como dijo Carlos, justamente no se pensaba que afectaba el cerebro. Y ahora vemos que sí, o sea, bastante, pero diferente. Quiero aquí delinear ciertas cosas. Uno, el corpus callosum, el cuerpo calloso, usualmente hay como... Puedes decirlo en cualquier idioma, Ingrid, no te preocupes. Ay, no puede ser, soy boliviana y no puede ser que me está costando hablar en español. No, sí puede hacerlo. Entonces, el cuerpo calloso, en este caso, se parece un poco al glioblastoma multiforme porque a veces incluye los dos hemisferios. Y eso es típico de mielitis óptica. Otra cosa que se ve también con el contraste, se llama lo que se llama el pencil effect, que es como un lápiz que se está delineando los ventrículos en lo que se ve en la figura del medio. Y en el lado izquierdo es como una nube, es patchy, o sea, todo en la parte del cerebro, y eso también se ve en mielitis óptica. Esclerosis múltiple no produce ese tipo de contraste. O sea, esclerosis múltiple sí son lesiones o solamente son como en forma de media luna y son más, no son así como fuego, o sea, como se dice, síndrome de fuego también se llama. Pacientes pueden presentar con confusión, problemas de lenguaje y pareces, raramente con convulsiones, pero también puede ser si la materia gris está un poco afectada también, pero sí se han hablado de convulsiones. Entonces, aparte de lo que es la resonancia magnética, formas que esta enfermedad se diagnostica, es haciendo el estudio del anticuerpo, como les mencioné antes, que es el NMO, anticuerpo con aquaporina 4. La sensibilidad es muy baja, lamentablemente, y depende mucho de qué tipo de estudio usan. El más barato, y el que más se usa, claro, porque es más barato, es el ELISA. Pero lo que realmente se debería usar mejor es el Cell-Based Assay, que es ensayo de células, que es más específico y más sensitivo, mucho más sensitivo. La sensibilidad incrementa en el Cell-Based Assay hasta 85%, comparado al 65% del ELISA. Si tienen pacientes que ustedes piensan o pueden pensar que tienen este tipo de enfermedad, se sugiere que repiten el estudio. Ese tipo de enfermedad típicamente, cuando el paciente tiene el ataque, el anticuerpo sube. Y si es que era negativo antes, lo pueden diagnosticar y pueden repetirlo y sale positivo. Y si pueden hacer el otro estudio que es más sensitivo, es mejor. El líquido cefalorraquídeo también puede tener este tipo de anticuerpo. Yo he detectado varios pacientes que solamente se veía en el líquido cefalorraquídeo, pero no en la sangre. Mayo Clinic, donde básicamente descubrieron esta enfermedad, dicen y se aferran a esto que siempre tiene que ser siempre en suero, pero sí hay casos de que empezó con el cefalorraquídeo y luego se ve en el suero. Entonces yo busco en los dos lugares. Una cosa específica del líquido cefalorraquídeo que lo hace diferente a la esclerosis múltiple, vemos una elevación de células blancas, como el caso que les presenté. El caso que les presenté tenía 125 células blancas. En caso de esclerosis múltiple no vemos esa elevación tan tarde. Y la predominancia es neutrófilos en este tipo de enfermedad. En esclerosis múltiple son los linfocitos. Bandas auriculares pueden estar presentes, pero no siempre. En el caso de esclerosis múltiple sí vemos bandas auriculares típicamente. Entonces eso a veces ayuda a diferenciar un poco. Como les expliqué antes, hubo el panel internacional donde en 2015, cuando se usa el anticuerpo, trataron de diagnosticar a los pacientes más antes. Entonces,
con pacientes que tienen el anticuerpo positivo es bien fácil. Tienen que tener un cuadro clínico central, ya sea, como hemos hablado antes, es neuritis óptica, mielitis extensa longitudinal, síndrome diencefálico, síndrome cerebral o de problemas, digamos, del tronco encefálico. El examen tiene que ser positivo y tienen que, claro, diagnosticar un diagnóstico alterno. Exclusión del diagnóstico alterno. Esto es más, el número 3 es difícil de hacer porque la pura verdad, el anticuerpo es bastante específico, entonces es muy difícil vemos que pacientes tengan este tipo de enfermedad y fue diagnosticado con otra enfermedad que no era esta enfermedad. ¿A qué me refiero? Hicieron estudios donde vieron pacientes con lupus, con Sjögren's, y pensaron que podía, o sarcoidosis, pensaron que este anticuerpo no era específico, y sí, realmente resultó ser que era específico y no tenía ese tipo otros de enfermedad. Pero quiero que sepan que este tipo de enfermedad, más común que esclerosis múltiple, puede estar presentado con otras enfermedades autoinmunes a la misma vez. Hay pacientes que pueden tener mastenia graves y este tipo de enfermedad a la misma vez. O sea, más de una enfermedad. ¿Se imaginan? Es muy común. Una falta de suerte. Sí, sí. Y en este caso tratamos de usar, por ejemplo, rituximab, que básicamente trata las dos enfermedades. En el caso de espectro negativo de la aquaporina 4, necesitamos 2 cuadros clínicos centrales. Uno de ellos tiene que ser neuritis óptica, mielitis longitudinal extensa o síndrome del área postrima, que es la náusea vómito. Y tiene que haber al menos 2 cuadros separados en tiempo. Y acerca de la resonancia magnética, características específicas que hemos hablado y que los voy a mostrar en este momento específicamente. Y claro, el examen negativo, que a pesar de usar los mejores estudios, no se pudo conseguir que sea positivo. El Mayo Clinic puso ese tipo, digamos, de restricción, no es restricción digamos, de punto, porque lamentablemente no todos los hospitales tienen acceso a cell-based assay y solo tienen ELISA. Entonces dijeron, ni modo, o sea, lo mejor que pueden, básicamente dijeron. ¿Qué son las características de la resonancia magnética? Básicamente donde vemos la aquaporina 4 en altas concentraciones, y aquí me encanta esta foto porque muestra dónde son los lugares. Entonces, periventricular, justamente a través del tercer ventrículo, periacueducto y el quiasma óptico, y lo que es alrededor del cuarto ventrículo y la área postrima. Entonces, estos son muy típicos a nivel, digamos, del cerebro que vemos lesiones. Tratamiento. Como dije anteriormente cuando empecé esta charla, varias terapias que se usan para esclerosis múltiple pueden empeorar, y hasta a veces que en el caso de mi paciente causaron la muerte, si es que lo estamos pensando que es esclerosis múltiple y realmente es de enfermedad. Esos tipos de medicamentos usualmente son interferonas, como el Avonex, Tysabri, que es natalizumab, Tecfidera, que es el fumarato, dimetilfumarato, y Lemtradax, el Lemtuzumab. El tratamiento agudo se usa metilprednisolona usualmente por 3 a 5 días. A veces se usa prednisona taper si es necesario. Yo uso bastante plasmapheresis y de cierta forma it makes sense porque básicamente los pacientes tienen sus anticuerpos y hay que tratar de sacarlos, hay que limpiar. Entonces, si el paciente no está mejorando, hagan plasmapheresis porque básicamente esto va a ayudar a limpiar porque la esteroides ayuda, pero no es suficiente muchas veces. Y muchas veces, si no les ponen plasmapheresis, les doy Cytoxan en el cuadro agudo cuando recién presentan. Es la paciente que yo tuve que quedó cuadriplégica, le di Cytoxan después del plasmapheresis. Entonces, en el cuadro agudo hay que ser bastante fuertes de tratar de quitar toda la inflamación alrededor porque esa inflamación va a crear más destrozo a nivel de los astrocitos, resultando en una deshabilidad básicamente permanente. Muchos pacientes no mejoran la vista, no mejoran, como le digo, la fuerza en sus piernas o manos. Es increíble que por muchos años no hemos tenido tratamiento aprobado por la FDA. Esta enfermedad, por eso quise mostrar esto del tiempo cuando fue descubierta y cuando fue, digamos, descrita por primera vez y cuántos pacientes hemos tenido. Por muchos años hemos usado off-label, como se dice, medicamentos como rituximab, acetropina y micofenidato. ¿Y qué funcionan? El rituximab sí funciona bastante bien, o el micofenidato se demuestra que sí funciona. No digo que no son buenos, son buenos, pero
finalmente se han hecho estudios clínicos y en 2019 fue aprobado el primer medicamento contra NMO, que es Solaris. Es un poquito bien barato. Carlos, ¿sabes cuánto cuesta este medicamento? ¿$20,000 o $30,000? $500,000. Nada más. $500,000 al año. $500,000. Ya. Es el otro medicamento más caro es para el SMA, que es casi como no sé cuántos millones es, no sé cuántos, casi, no sé, pero el segundo medicamento más caro es Solaris, que es otro medicamento caro. $500,000. Es carísimo. Uplizna fue en 2020 aprobado. Este cuesta como $250,000, $240,000. Y Inspring que es inyectable. Voy a hablar acerca de ellos. Esto cuesta un poquito menos, como 200 y tanto. La razón que menciono el precio, porque, claro, es carísimo y a veces tenemos problemas, a pesar que sea esos medicamentos aprobados para el tratamiento de mielitis óptica, claro, las aseguradoras pelean porque es muy carísimo. Otra cosa que quiero mencionar, esos tratamientos solamente son aprobados para pacientes que tienen la coporina, el anticuerpo positivo. En pacientes que no tienen anticuerpo positivo, a pesar que uno piensa que sí tienen la enfermedad, y eso se llaman NMO negative, seronegative patients, en esos pacientes solamente podemos usar rituximab, azathioprina o microfenolato. Solamente se puede usar los medicamentos Solaris, Uplizna y Inspring en pacientes con el anticuerpo positivo. El Solaris es una infusión. Es un poco difícil porque básicamente el paciente tiene que estar en la infusión cada 2 semanas y no pasarse más de básicamente 2 semanas y media. La inducción consiste de 900 miligramos semanal por 4 dosis y luego 1,200 cada 2 semanas. Usualmente la infusión dura como una hora máximo. Y yo pensé que al principio iba a ser un problema por los pacientes porque básicamente uno está amorrado, uno quiere viajar y todo eso, pero no, los pacientes no han tenido ningún problema. Y no hay problema, toleran bastante esta infusión. Entonces, esta infusión es bien tolerable, son de cada 2 semanas, pero sí es bien cara. Uplizna básicamente es una infusión también. Se dividen las dosis pero es una inducción de 300 miligramos luego 2 semanas después. Y como el rituximab es cada 6 meses, intravenoso. El Inspring es el único medicamento que es inyectable y eso es cada 2 semanas por 3 dosis. La inducción y el mantenimiento son cada 4 semanas después, inyectable, 120 miligramos. ¿Cómo funciona Solaris? Como hablamos anteriormente, el Aquaphor activa el complemento. Y lo que me encanta de esta enfermedad, que me da pena que es tan cara, pero lo que me encanta es de que básicamente ataca justamente donde el problema está. ¿A qué me refiero? Que previene que el complemento se divida entre 5A y 5B. Al prevenir eso, 5A y 5B no producen daño al astrocito y no causan y disminuyen, o sea, básicamente erradican la infiltración en neutrofilos y eosinofilos. Entonces no hay inflamación. Yo le llamo esto Tysabri de NMO porque realmente funciona rápidamente y es bien efectivo. Es buenísimo este medicamento. En el estudio tuvieron 143 pacientes y el placebo era básicamente pacientes que estaban en medicamentos, estaban tratados, ya sea con azathioprina, con microfenolato o esteroides. Y comparado con Solaris, hubo una disminución de 2% de relapses comparado al 35% en pacientes que ya tenían tratamiento. O sea, es wow. O sea, estaban en tratamiento, que ya les dije que sí hemos estado por muchos años, que están tratados. Y este medicamento, comparado a esos pacientes, hubo un decrease de 2 comparado al 35% de relapses. Es increíble, o sea, funciona. Una cosa muy importante, claro está, es de que antes de empezar este medicamento, los pacientes tienen que ser vacunados contra el meningococo, porque como afecta el complemento, esos pacientes pueden tener predisposición a infecciones bacterianas encapsuladas, que es el meningococo. Entonces se tiene que dar la vacuna antes, mínimo 2 semanas antes de empezar. Y tienen que hacer todas las dosis, o sea, no dosis, todos los strains de meningococo, porque en el estudio de Yersinia gravis se demostró que hubo pacientes que desarrollaron meningocefalitis de meningococo porque solo tuvieron una vacuna. Entonces tienen que tener la vacuna contra el meningococo hace
Y y contra la B4. Entonces es muy importante que tengan los dos y por eso quiero compartir esta diapositiva. Está toda la información en la información acerca del medicamento, pero es muy importante que esto se haga porque muchas veces los médicos internistas no saben que dicen solamente hacen un tipo de vacuna. En ese caso necesitan los dos tipos de vacuna contra todos los strains. Uplizna es básicamente parecido al rituximab, afecta básicamente las células B, CD19, las previene a que se vuelvan plasmoblastos y esto resulta que no producen el anticuerpo. Entonces, básicamente, no hay anticuerpos entrando al cerebro causando la inflamación. En este caso, el placebo, esos pacientes también estaban con tratamiento y hubo una disminución de relapses, básicamente 12% a 39%. Y tanto fue, digamos, la disminución que básicamente pararon el estudio antes de tiempo porque mostró bastante mejoramiento. Lo que lo hace diferente este tipo de medicamento contra el rituximab es más específico al receptor, que lo hace al CD20 receptor, que lo hace más efectivo, supuestamente. No han comparado a Uplizna con rituximab, a eso me quiero referir. Como el rituximab y como el Ocrevus como afecta a las células B, es muy importante que no tengan infección hepática B crónica porque puede reactivar la enfermedad. Entonces, estos pacientes hay que chequearles para la hepatitis B, antígeno, hepatitis B surface antigen, porque si eso es positivo, entonces no se puede dar este medicamento. Y puede aumentar riesgos infecciosos, especialmente respiratorios. En Spring, básicamente inhibe el interleuquina 6 y la interleuquina 6 es una interleuquina proinflamatoria a través del T-regular 17, entonces causa proinflamación. Entonces, al cortar ese tipo de interleuquina, los plasmoblastos no producen anticuerpos y no hay esta upregulación de quimoquinas que causan inflamación. En el estudio se demostró igual parecido a los otros medicamentos, 12% versus 39% de pacientes bajaron de relapses. En este medicamento hay que preocuparse de que no tengan tuberculosis latente. Y claro, ahí también pueden tener riesgo de infecciones oportunistas. Todos los medicamentos que usamos para esclerosis múltiple y para mielitis óptica, todos pueden causar problemas de infección. Que en este momento, ahorita con COVID, muchas personas estaban teniendo preocupaciones y podemos hablar al final si tienen preguntas acerca de eso. Pero por lo general lo que estamos haciendo con las células, con Ocrevus, con rituximab, con Uplizna, para la vacuna del COVID, lo que sugerimos es hacer la vacuna 8 semanas después de la infusión. Técnicamente se puede hacer hasta las 4 semanas después de la infusión, pero yo espero 8 semanas. ¿Por qué? Porque las células B están siendo erradicadas. Entonces, queremos que tengan, digamos, la ability para poder producir los anticuerpos. En este momento hay una discrepancia entre los especialistas de esclerosis múltiple en este país, porque hay un grupo de especialistas en ese momento que básicamente dicen no es posible que estos pacientes puedan tener la habilidad de producir anticuerpos contra la vacuna. Lo que se ha usado ha sido estudios de Ocrevus que han hecho contra influenza, contra el toxoide, y se ha demostrado que pueden producir un poco de anticuerpos. Entonces, ese grupo de doctores dicen sí hay que vacunar a los pacientes. Yo estoy vacunando a los pacientes 8 semanas después de la infusión y algunos han sido expuestos al COVID y no han tenido la infección, gracias a Dios. Pero hay también pacientes que he tenido pacientes con COVID, con Ocrevus, con rituximab, con todos los medicamentos, y gracias a Dios han muerto y han podido batallar la enfermedad. Quería compartir aquí un poquito, como hablé hace tiempo, acerca de la diferenciación de esclerosis múltiple y mielitis óptica. Y usualmente, como dije, es mayormente común en mayores en mielitis óptica comparada a esclerosis múltiple, más común en mujeres. Y como en células líquidos cefalorraquídeo, como les dije, es más alto en el mielitis óptica comparado a esclerosis múltiple. El MRI, como les hemos hablado en detalle, hay ciertas áreas que son más comunes, que específicamente es para mielitis óptica, que es la área postrima, donde están los proteínas de acofor 4. Y el MRI, en el caso de esclerosis múltiple, son segmentos cortados en el columna espinal. Pero
hay un pero siempre. En niños, en esclerosis múltiple pediátrica, pueden presentar con lesiones longitudinales en la columna espinal. No es un poquito más, en niños es un poco más difícil. Me gusta este slide, lo comparto porque hay un nuevo chico en la fiesta, digamos, como decimos aquí. MOG. MOG es otro anticuerpo, otro síndrome que no he hablado, no voy a hablar en más detalle, pero quiero explicarles de que en este momento hay otro síndrome que se ha descubierto, otro anticuerpo, que es otro MS mimicker, que se parece a esclerosis múltiple, que estamos tratando de diferenciar de NMO y de esclerosis múltiple porque el tratamiento puede que sea diferente, porque en este caso de pacientes el IVIG ayuda mucho mejor y el rituximab parece que no ayuda bastante. En el caso de NMO, vemos lesiones mayormente, como dije, en la parte bilateral posterior quiasmática. En MOG patients es más, un poco más anterior y más longitudinal. Y MOG patients, aunque sea longitudinal y bastante grande la lesión, recuperan su visión bastante bien. Y esclerosis múltiple tiene usualmente un lateral y más anteriormente. En el caso de la columna espinal, en MO, como les dije, es más longitudinal y central. En MOG es más en la parte, digamos, lateral. Caudal. En lo que es caudal, sería la caudal torácica. Y puede ser un poco longitudinal. En el caso de esclerosis múltiple es más patchy y es más posterolateral y por supuesto más sensorial los síntomas. En el caso de la donde afecta el cerebro, vemos que en el caso del periaqueducto, donde están los ventrículos, y en el caso de esclerosis múltiple, es el corpus callosum periventricular. En el ACO4, en el caso de MOG, se está viendo básicamente en muchos lugares que básicamente pensamos que era ADEM. Entonces, en el tálamo, hipotálamos, brainstem, el MOG parece que afecta más, no es tan específico como es una combinación, quiero llegar en lo que es la parte cerebral, que lo hace un poco más difícil, digamos, de diferenciar. Entonces, donde quiero explicar es de que aún sigue mucho, hay mucho más que descubrir acerca de estas enfermedades autoinmunes crónicas desmelanizantes del cerebro, del sistema central, y que es muy importante diferenciarlas porque el tratamiento sí es diferente y afecta al paciente a la larga. Esos son unos recursos que quería compartir con ustedes. El National MS Society sí incorpora pacientes en NMO, que yo no sabía. Zims Foundation, que es un beisbolista, su mamá tiene MS y básicamente ha empezado una fundación. Y el Guthrie Jackson Foundation es una fundación que ha ido bastante pacientes con NMO, que tiene mucha información acerca para pacientes y también doctores, acerca de estudios que hay. Y bueno, esta se basó en la hija de la persona que empezó Esos recursos son gratis y están disponibles para todos. Gratis. Son gratis. Eso, para darte un break. Si alguien tiene alguna pregunta, restituyo. Si tiene pregunta, déjalo saber, porque si no, quiero hacer una explicación breve para que se entienda que cuando se habla del aquaporina, lo que quiere decir es agua, y lo que pasa es que la membrana se debilita por la inflamación y se hace más porosa. El agua entra dentro del astrocito, lo cual crea la inflamación y la destrucción de la célula, porque la célula pierde el mecanismo de defensa y de homeostasis. Entonces, debido a eso, se crea la destrucción del astrocito, y el astrocito es la célula encargada de producir la protección de la barrera hematoencefálica. El oligodendrocito produce la mielina. El astrocito protege la barrera hematoencefálica. Recuérdense que la mielina es producida a nivel central por el oligodendrocito y a nivel periférico por las células de Schwann. ¿Dije algo incorrecto? Exacto, correcto. Gracias, doctor Williams. All y right. Aquí otra diapositiva. ¿Preguntas? Despiértense, people. Sí, si alguien tiene alguna pregunta para la doctora Lomas Miller, pueden levantar la mano o pueden abrir su micrófono. Déjenme permitirle que abran su micrófono. Ingrid, sí, la botaste fuera del play y entonces subiste el juego bien alto, pusiste la calidad
tremenda hoy. ¡Ay, gracias! Muy buena presentación y muy interesante, muy instructiva. Quiero que el doctor aprovechar un momentito para presentarle una compatriota suya que se está integrando a la asociación, la doctora Laura Pali, que quería conocerla también. Me gustaría que la saludara. La doctora Laura, si puede abrir su micrófono, que ella es de Bolivia, reside en New York, y como esta asociación recibe también profesionales de todos los países, de Bolivia también recibimos, y le ayudamos a insertarse al sistema, a echar para adelante, pasar sus exámenes, conseguir trabajo. Que Laura, si puede abrir su micrófono para que la doctora Loma Miller la conozca. Sí, buenas noches a todos, en especial a mi compatriota, colega. Felicidades, muy bonito, ha sido muy entendible y no, estoy muy contenta de pertenecer a la asociación y de estar aprendiendo de grandes profesionales. Soy nueva. Sí. Pero no te vamos a culpar por eso. Muchas gracias, doctora. Gracias. Qué hermoso cuando me dijeron que hay profesionales, digamos, de Bolivia. Es un gran orgullo y claro, lo que me encanta es que todos somos hermanos y es bonito poder, digamos, el solo hecho que tengo personas del habla hispana poder compartir esto significa mucho para mí, porque como sabe Carlos, no tengo amigos doctores aquí en Virginia. Carlos es mi único amigo hispano que tengo en Virginia, no tengo más, así que es un gran orgullo poder tener colegas. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Sí, adelante. Sí, soy la doctora Soto, Estela. Doctora Soto, sí, adelante, doctora, desde Argentina. Desde acá, de Argentina, le mando un saludo a mis compatriotas sudamericanas. Bueno, de hecho, mandé ya un mensaje felicitándote, doctora Laura Miller, por la presentación, muy interesante. Y me quedé con una duda, que por eso quería preguntar. En el caso que citó de la paciente que lamentablemente tuvo un error de diagnóstico y un mal tratamiento, ¿cómo se arribó a reconocer esa diferente diagnóstico? Que se realizó una autopsia, ¿cómo se confirmó, digamos, el real diagnóstico? Post-mortem, me imagino. Bueno, en el caso de esta paciente que murió en mi Grant Fellowship, yo entré de guardia y el doctor Williams me conoce, es un poco inquisitiva, siempre hago muchas preguntas, entonces, básicamente, justo antes que ella muera, hicimos el estudio y salió el anticuerpo positivo. Entonces, fue cambio de guardia que resultó de que, porque ella presentó con esas lesiones longitudinales y me da pena decir, pero si los doctores hubieran tomado el tiempo de ver, realmente hubieran dicho esto no es típico para esclerosis múltiple. Entonces, cuando es no típico de esclerosis múltiple, hay que cuestionar. Entonces, cuestioné y con mi attending y estuvimos el estudio y lamentablemente ella ya estaba mal. La diagnosticamos, tratamos de cytoxin, rituximab, plasmapheresis, pero esta enfermedad cuando afecta el brainstem, o sea, básicamente muere. Entonces la diagnosticamos justo al mes antes que muriese, no pudimos ayudarla. Y dejó un niño de 10 años huérfano. Realmente me afectó mucho esta paciente. Por eso esta enfermedad es, digamos, la razón que básicamente hago lo que hago. Entonces, aunque soy especie de esclerosis múltiple, esta es la enfermedad porque la que soy lo que soy, la pura verdad. Claro, claro. No, me quedé con la duda. ¿Y no se planteó el hecho de hacer una biopsia? Una autopsia, quiero decir. Porque encontramos en esa época el anticuerpo y en retrospect vimos los MRIs. Era clásico enema. Clásico. Que es una cosa que hindsight's always 2020 y era bien clásico enema. Entonces no hicimos autopsia porque era bien clásico. Tenía en el hipocampo ese tipo de hipotálamo, tenía lesiones y tenía lesiones en la médula dorsal. Era clásico. En otro paciente pediátrico sí tuvieron biopsia porque pensaron que tenía un tumor y salió esta enfermedad. Y la última que te pregunto por duda nomás,
En el caso de la columna, cuando se produce, bueno, yo soy traumatóloga, ¿no? Cuando se produce la lesión acueductal, digamos, ¿no? ¿Hay comparación o es una imagen totalmente distinta a la siringomielia? Es distinta. La siringomielia usualmente usualmente pacientes más síntomas de sensibilidad sensorial y no es agudo, o sea, es más, digamos, crónicamente progresivo. Exactamente. En el caso de esta enfermedad es agudo y en el lapso de pocos días desarrollan básicamente una paraplegia severa, o sea, básicamente flacidez en los pies. Y luego tiene algo sensorial. La siringomalía es más sensorial que motora. En el caso de siringomalías óptica es más. No, yo digo a nivel de imagen. En la imagen, el espacio que tuve alargado en el centro de la columna, en la siringomiyelia, es más suspendido. Esto es más extendido. Y no hay la historia, por ejemplo, ahí, en esta imagen en la izquierda, no hay ningún nivel, comienza todo. Tú ves la lesión central. En la imagen, la segunda, en la D, por ejemplo, mira la lesión central que va hasta el espacio que se abre dentro de la fosa posterior. Pero doctora Sota, qué increíble que me pregunte esta pregunta, porque hace 2 semanas tuve una paciente que la diagnosticaron con siringomalia, porque tenía básicamente toda la parte central, era lleno de, o sea, era blanco, o sea, de líquido, o sea, pensaron que era líquido en esa época, no hicieron resonancia magnética, y él no mejoró, y luego como a los 6 meses hicieron la resonancia magnética otra vez, y eso desapareció y tuvo atrofia. Entonces, en esa paciente la diagnosticaron con siringomalia cuando realmente tenía esta enfermedad. Hace 2 semanas vi ese paciente por primera vez. ¿Viste? Es una imagen que puede prestarse, que no está muy ducho en el tema, ¿no? Es un buen diagnóstico diferencial y hay que tener una buena historia clínica para poderlo diferenciar. Eso, gracias. Robaste la palabra de la boca, exactamente, porque en el caso de la paciente, cuando se le preguntó a esa paciente, ella presentó básicamente agudamente con parálisis. Entonces, si se le preguntó, la siringomalía es un poco más crónica, más lenta que en este caso. Entonces, clínicamente, podríamos haberlo diagnosticado a esta paciente más antes, pero radiológicamente, hasta el mismo radiólogo básicamente lo puso esas 2 enfermedades en el diagnóstico diferencial, pero puso primero siringomalia y luego retrospectivamente, cuando hubo la atrofia de la columna espinal, dijo, creo que la neumonitis óptica. Pero sí, hace 2 semanas, increíble. Mirá vos. Muy buena pregunta, doctora. Ay, bueno, gracias. Y lo último, con estas medicaciones tan costosas, ¿se llega a detener la enfermedad? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ya que hacemos el gasto. Bueno, si en este caso no es, sí ayuda. Se supone que debe de curar, ¿verdad que sí? Sí, es increíble, porque lo increíble es que estos pacientes en los estudios clínicos no estaban sin medicamento, estaban con tratamiento, que se da fenelato, acetropina, y les dieron otro tipo de medicamento. Y hubo una gran diferencia en el resultado, sí les ayuda. Y sí he visto resultados. Y en una pacientita que tuve que tenía esteroides, esos pacientes les encantan los esteroides. Los esteroides ayudan un montón, pero lamentablemente desarrollan diabetes, presión alta, obesidad. Entonces, en el momento que le quitaba el esteroide, tenía relapse. Y cuando le di en Spring, dejó de tener. Yo tengo otra paciente también, le quité el esteroide, tenía muchos relapses. A pesar de tener en micofenolato, le di Solaris y dejó de tener relapses. Sí funcionan sus medicamentos. Y me quedo atónita. Y lo que más me quedo atónita, que tuvieron tantos años, o sea, para poder llegar a un tratamiento que puede funcionar en tus pacientes. Y esto, o sea, sí ayuda. Bueno, claro. Bueno, muchísimas gracias. Sí, gracias, doctora Soto. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta o comentario a la doctora Loma Miller? Sí, por favor. Doctor Ramírez, sí, de Boston. Adelante, doctor. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Fue una excelente explicación, pero yo precisamente me siento tan identificado con la colega, sin quitarle, claro, la magnificencia que tiene la conferencia de la doctora Miller, la doctora de Argentina,
nuestra colega. Soto, sí, Soto, sí, que estos medicamentos tan costosos, deberían de erradicar la enfermedad. Y precisamente ahí es donde yo quiero entrar. En los niños que nacen con Tay Chat, por ejemplo, que nacen con Tay Chat, Gaucher disease, Niemann-Pick, por ejemplo, que son niños que nacen ya con un problema enzimático, ya de hecho están ya perturbados de por vida y por tanto deben de evitar todo tipo de elementos donde entre la enzima con la que ellos nacen deficiente, y estos niños tienen una deficiencia en la mielina, que es esa parte que insula el nervio, y precisamente en los pacientes con esclerosis múltiple, precisamente ellos tienen este problema de la mielina. Y la pregunta que yo me hago es si la doctora Miller, aunque la literatura no habla mucho, si ella tiene experiencia usando medicamentos más sencillos que pueden proteger y pueden quizás, no digo curarlo, pero sí darle más, una vida menos sufrida. Ya sabemos cuál es el trabajo de la vitamina B12, de la vitamina B6, de la vitamina B3. Entonces, estos pacientes, aunque la literatura no habla de ello, ¿qué experiencia tiene usted usando medicamentos menos costosos, y cómo responderían estos pacientes en dado caso de que se usen estos tipos de medicamentos que son menos costosos? Quiero aclarar que yo no soy neurólogo, yo trabajo en el área de neumología, porque tengo esto que decir, porque la ivermectina que se usa en países centroamericanos, incluso en nuestro país de origen, República Dominicana, se está usando la ivermectina, y algunos pacientes están respondiendo con el COVID, sí, ¿verdad? Entonces, yo quiero saber ¿por qué tenemos medicamentos tan costosos si el paciente tiene relapse y algunos de ellos mueren con medicamentos tan costosos? Gracias, doctora Miller. Muy buenos puntos, muy buenas preguntas. En el caso de esclerosis múltiple, o en este caso, sí, la vitamina D de dedo, básicamente el D se ha demostrado que puede prevenir progreso y relapses, pero no es perfecto. Lamentablemente, sí, a pesar que tengan niveles normales o buenos de vitamina D, tienen aún relapses. Pero sí, la deficiencia incrementa el riesgo. Entonces, eso aunque se puede ayudar. El no fumar, eso no es tratamiento, pero el no fumar también ayuda, porque el fumar se ha demostrado que incrementa el incremento de enfermedades demelinizantes. Usted mencionó acerca de las enfermedades genéticas donde no forman la mielina, se destruye. En el caso, digamos, de esclerosis múltiple, son los anticuerpos que causan ese destrozo de la mielina, y lamentablemente no hay medicamento o suplemento, como se dice, que pueda prevenir que los anticuerpos ataquen a la mielina, lamentablemente. Ahora, ¿por qué estos estudios son tan caros? Como dijo, ahora soy parte de varios clinical trials en este momento, y me doy cuenta por qué son tan caros los medicamentos, porque hay bastante tráfico básicamente incorporan varios miles de personas en tratar de poder hacer estos estudios, y pagan a uno para que haga estos estudios, y pagan bastante dinero. Ese es el problema. Entonces, en el caso de Solaris, yo tengo el clinical trial de Pediatric MMO, y solo puedo ofrecer un paciente, pero lo que trajeron a la oficina fue un montón de cosas. Entonces, no creo que también, yo estoy de acuerdo, no debería ser tan caro, porque en países latinoamericanos no puedo ni imaginarme, Solaris, básicamente, ¿cómo van a dar este medicamento? No podemos poder afford. Entonces, lamentablemente no se ha tratado para esclerosis múltiple específicamente como omega 3, se ha tratado las vitaminas, no se ha demostrado básicamente. En este momento sí están tratando de ver un antihistamínico, clemastina, que puede ser que tenga algo, pero no se está demostrando mucha diferencia comparado a placebo. Otra cosa que está viendo es la biotina también. La biotina, clemastina, el omega 3 no resultó ser ayuda. Entonces, en este momento no tenemos algo más barato, a eso que quiero referir. ¿Eso ayuda? No sé si eso ayuda o no. All right. Restituyo. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias, doctora. Sí. Ok, yo creo que no sé si hay alguien más que quiera hacer un comentario o pregunta para cerrar nuestra presentación.
que la doctora entró bien temprano y cumplió con el horario, la doctora Loma Pilar con nosotros. Tanto tiempo yo, fíjate. Sí, sí, muchas gracias. Hablé muy rápido. Gracias, Ingrid. Sí, Dios les bendiga, sí. Cuídense y ojalá que nos podamos ver en algún tiempo y otra vez nos veamos así en Zoom. Ya sé que te vamos a invitar. Bye bye. Gracias a todos ustedes, gracias por participar. Buenas noches a todos. Aquí tienen su casa en Virginia si vienen a visitarme. Sí, claro, lo haremos, lo haremos. Y usted también la invitaremos a la República Dominicana. Amén. Gracias. Chao, chao. Buenas noches.